Bueno, y continuamos platicando todas esas intimidades con Edwin Góngora, el que usted ve todas las mañanas en su pantalla. Ya vieron, ¿cuál era tu materia preferida en el colegio? Porque dijo que era no muy buen estudiante, que digamos, ¿no? Me gustaba letras. Letras. Letras, que es ahora que lenguaje. Ya, ¿y qué tan buen compañero eras? ¿Tenías bastantes amigos en el colegio? Yo creo que sí, tenía, bueno, mira, en esa época yo me recuerdo de muchas pasadas, me recuerdo de las pupusas de A5, Ajá. me recuerdo que cada vez que jugábamos fútbol en el recreo, el colegio Albert Einstein es un colegio pequeño, ahí en Soyapango, y había un profesor que decía que para que no anduviéramos pensando otras cosas o que nos quedáramos quietos maquinando situaciones no buenas, hizo un pequeño torneo y en cada recreo séptimo jugaba contra octavo, noveno contra primer año. ¿A qué deporte te refieres? ¿Básquetbol? No, era fútbol. Era okay, fútbol. ajá. Pero yo formé parte del equipo de la selección del colegio y yo te decía, no fui un buen alumno, pero tuve una motivación muy particular. El pertenecer al equipo de básquetbol me llevó a tratar la manera de mejorar mucho mis notas. ¿Por qué? Porque el que no sacaba buenas Era notas... un canje entonces entre deportes y buenas notas. Exacto, y te daban un Ajá. reconocimiento. Okay. Entonces eso me motivó y como te decía en un principio, mi mamá fue una mujer muy importante en ese sentido, una orientadora, y decía, bueno, si te lo vas a ganar, hacelo, esforzate. Y te digo, logré hacer muchas cosas, eso fue un estímulo para mí, estar en la selección del colegio, sacarme buenas notas que me costaba mucho, no lo voy a negar. Había mucha presión familiar, había mucha presión en ese momento, como te decía, en los años 80. Ya. En esa presión familiar, Edwin, había algo, porque no siento que hayas mencionado mucho a tu padre. Era más presencia de tu mamá. Era más presencia. Ajá. Porque mi papá, si bien físicamente estaba, era ausente, porque lamentablemente, en este momento tal vez, no me duele reconocerlo porque mi papá ya cambió. Ok. Gracias a Dios, él dejó sí. eso, pero sí en ese momento no jugó un papel muy protagónico. Ya. Lamentablemente el licor se apoderó mucho de él y eso lo apartó. Y tuvo mi mamá que tomar esa posesión de la casa y fue con mucha responsabilidad, con mucha autoridad, y creo que ella generó en mí un carácter muy particular. Ya. Edwin, cuando se dan ese tipo de problemas tan cercanos, y en tu caso pues el de tu padre, muchas veces dice que uno sigue o corta por completo ese tipo de problemas que tuvo, por ejemplo, en la niñez o en la adolescencia. En tu caso, ¿cuál es tu actitud frente a, por ejemplo, ante el vicio del alcohol? Mira, vivir en una familia donde el padre es alcohólico es difícil, porque tú vivís tenso. Yo padecí de infección gastrointestinal nerviosa por mucho tiempo. Y no culpo a quienes tengan una situación como esa, pero yo sí creo algo. Yo creo que Dios no hace las cosas para mal, hace las cosas para bien. Efectivamente. Y te está preparando para muchas situaciones. Pasamos muchas cosas con mi familia. ¿Hay hermanos entonces de por medio también? Claro, hay dos hembras que siguen después de mí, Eneida y Verónica. Ellas residen en este momento en Estados Unidos. Pero fue una experiencia muy interesante porque obviamente yo tenía el espejo que era mi papá. ¿Pero te hizo más maduro? Yo creo que sí. No rebelde, sino obtuviste madurez. Obviamente hubo una etapa de rebeldía, no lo voy a negar, como muchos jóvenes pasamos. Y típico de adolescente, ¿no? Sí, claro, muchos jóvenes pasamos, pero también hubo una esencia de madurez, porque eso me llevó a que si yo bebía o yo probaba la bebida, sabía las consecuencias que podía tener porque tenía un espejo en mi papá. Y obviamente yo llegué a probar el licor, yo llegué a probar drogas, pero creo que, como te digo, Dios sabe las cosas que va haciendo. Y el impacto que ocasionó eso en mi papá, yo decía, yo no quiero hacer eso con mis hijos, no quiero hacer eso con mi esposa, y obviamente eso creo que evitó muchas consecuencias. Es decir, que no querías que vivieran lo que tú habías vivido. Así es. En el caso de tu madre, te digo, vivir esa situación, pues aquí la persona identificada era tu padre, pues de plano. Sí. Pero hubo también alguna, por decirte, de parte de tu madre, alguna como reclamo hacia sus hijos, una especie como de venganza hacia ellos por lo que no podía hacerle a tu padre, o lo manejó de la manera mejor posible y lo logró? Mira, ese punto es bien especial, porque a medida mi papá se iba desprendiendo de la casa o la ausencia del padre hace en la casa, obviamente hay una actuación muy especial. Todos nos empezamos a echar la culpa
de que por qué mi papá era así o por qué mi papá se había ido de la casa. Pero eso es algo muy natural. Nosotros tuvimos que tener asistencia psicológica. Mi mamá se rebuscó también por eso. Y eso nos sirvió también para poder orientarnos y poder ser más responsables entre sí. Y yo creo que la situación con mi papá en un momento fue crítica, se separó, pero a medida del tiempo ha ido pasando. Yo creo que, como te dije en un principio, eso fue para bien, porque nos hizo madurar, nos hizo entender muchas cosas que no sabíamos. Y ahora, en este momento, mi papá es un hombre totalmente diferente. Aunque hayan pasado los años, yo creo que las oportunidades Dios las da, no una vez, hay un Dios de oportunidades muchas veces. Y mi papá tiene hoy una oportunidad extraordinaria. Claro que sí, Dios da más oportunidades, Así ¿no? es, que te digo, yo lo admiro a él, lo respeto, no tengo por qué refutarle absolutamente nada. Y por el contrario, todas las buenas cosas se hicieron bien. Bueno, vamos entonces a un corte comercial, vamos a regresar hablando un poquitito también de tu etapa más adelante, si fuiste a la universidad, qué fue lo que estudiaste. En fin, tenemos mucho, pero mucho que platicar con Edwin, y desde ya quiero agradecerte también todo esto que te has abierto y platicado también con los televidentes. Habrá muchas familias que nos están escuchando y viendo en este momento y dicen, yo estoy en esta misma situación, inclusive jóvenes, y ya ven que de que se puede superar. Ya regresamos, continúe con nosotros. Contesta esta trivia y gánate un pastel de la nevería gracias a Móvil 12. Manda tus respuestas al 1112. ¿De dónde proviene el apellido Góngora? A. España. B. Francia. C. Costa Rica.